Buenas, ¿cómo va, Che? Espero que bien. Bueno, la clase de hoy es medios magnéticos. A ver, lo que vamos a hacer es, antes veníamos calculando el campo eléctrico, ¿bien? Primero en vacío, después en presencia de medios dieléctricos. Lo que nos interesa hoy es calcular campos magnéticos en presencia de medios materiales, en medios con magnetización. Y entonces la idea de la clase es, en primer lugar, bueno, hacer un repaso muy rápido de magnetostática, que seguro sean cosas que ya conocemos, y después hacer un resumen, un poquito de cómo encarar los problemas que van a aparecer en la guía para cuando tengo medios con magnetización, y bueno, discutir un poquito cómo puedo encarar los ejercicios, cómo no puedo encarar los ejercicios, y eso. Y al final la guía se hace un problema, el ejercicio 6 es la guía, que es un imán esférico, ¿bien? Es decir, una esfera con magnetización uniforme. Así que ese es el plan. Acá les muestro lo que sería. Para el ejercicio tiene 4 incisos, así que vamos a resolver los 4. Bien, pero vamos primero con el repaso y con el resumen. Seguro les va a sonar conocido, así que muchas de las cosas les van a sonar conocidas, así que voy a ir rápido. Bien, estas son las ecuaciones de Maxwell para el campo magnético. Perdón, las ecuaciones estáticas, ¿bien? La ley de Gauss y la ley de Ampère. Bueno, el campo magnético se puede derivar de un potencial vector. Bien, antes era un escalar, ahora es vectorial, el potencial para B, para el campo magnético. Y este potencial vector satisface una ecuación de Poisson. Bien, componente a componente satisface la ecuación de Poisson. Bien, y fíjense a partir de esta ecuación para el potencial vector, que otra vez, componente a componente es la misma que la que satisface el potencial eléctrico. Así que todas las herramientas que veníamos viendo para resolver la ecuación de Poisson para el potencial eléctrico, también me servirían si yo quiero calcular, y me van a servir, si quiero calcular el potencial vector A. Bien. Es decir, calcular, dado una distribución, a ver, dado una distribución de carga, yo sé calcular el potencial eléctrico y obtener el campo eléctrico. Bien, dado una distribución de corriente, sería muy parecido calcular el potencial vector y encontrar el campo magnético. Así que, en ese sentido, no habría mucho nuevo en el problema de calcular campos magnéticos. Bien, con las herramientas deberíamos saber más o menos cómo encarar esos problemas. Bien. Bueno, y a partir de las ecuaciones se derivan las condiciones de contorno cuando tengo una interfaz. Cuando tengo una interfaz. ¿Bien? Bueno, y lo que me interesa mostrar acá es, a ver, recordemos un poquito lo que pasaba con medios dieléctricos. Cuando tenía un material dieléctrico y ese material se polarizaba, yo podía pensar que esa polarización era equivalente a ciertas cargas inducidas. ¿Bien? Bueno, lo mismo sucede con la magnetización. ¿Bien? Bueno, la cuenta no me interesa discutirla en detalle, si quieren la pueden mirar después tranquilos. Pero la puse nada más para recordar de dónde salía. Aparte de seguro la cuenta la vieron mucho mejor y más detallada en la teórica. Pero básicamente, fíjense el potencial, este es el potencial de un dipolo puntual. Ahora puedo decir que este M es una distribución e integro en el volumen, entonces esto va a ser el potencial de una distribución de momento dipolar en una distribución de magnetización. Y si integro por partes, lo que me van a quedar dos términos, y este término entre paréntesis se interpreta como una corriente en volumen, y este término en paréntesis como una corriente en superficie. ¿Bien? Que son los que están acá. Con K me refiero a superficie, con K estoy notando la superficial y con J la volumétrica. ¿Bien? Entonces, dado una magnetización, una de las estrategias que puedo emplear para resolver el ejercicio, y que de hecho sería útil si me dan de entrada la magnetización, es decir, bueno, reemplazo la magnetización por estas corrientes inducidas que son equivalentes. ¿Bien?
y me podría olvidar de la magnetización y resolver el problema con estas nuevas corrientes sub M, que me refiero a inducidas por magnetización. Bien, así que es una forma posible. Bueno, y cuando tengo medios, bien se definía el campo H de esta forma. La utilidad de resolver de expresar todo en términos del campo H es que las fuentes de H son las corrientes libres. ¿Bien? Estoy pensando que tengo corrientes libres, que son las que me dicen, las que me dan enunciado, y otras corrientes inducidas por la magnetización. En que las corrientes inducidas en general pueden no ser tan obvias, o puedo tener que hacer alguna cuenta antes de averiguar quiénes son. Por eso, a veces es más útil cuando tengo medios expresar todo en términos de las fuentes libres. Y para eso se define en parte el vector H. Si el medio es lineal, isótropo y homogéneo, vale esta relación entre B y H. Si el medio no cumple con esas propiedades, no puedo usar esa expresión y en general puede ser más complicada la relación. Bien, y la magnetización en principio puede ser algo que no es obvio. Entonces, va a haber ejercicios donde puedo usar esta relación, va a haber ejercicios donde no puedo usar la relación. ¿Bien? En el que vamos a resolver ahora no es lineal, así que esto no vale, pero me van a dar la magnetización va a ser conocida. Entonces, bueno, a partir de la definición tengo la relación entre B y H porque en este caso conozco de entrada la magnetización. Ahora vamos a ver el ejercicio. Bueno, y a partir de las ecuaciones también se derivan las condiciones de contorno para B y H. Estas condiciones de contorno son útiles, así que está bueno tenerlas a mano. Y además, les voy a contar qué pasa si tengo un problema. Esto es un caso particular que me puede aparecer, que es donde tengo una magnetización permanente y no hay corriente libre. ¿Bien? Es decir, por ejemplo, tengo un imán. El imán siempre tiene magnetización permanente y tengo el imán alejado de cualquier fuente de campo magnético, excepto el mismo imán, ¿no? Entonces, tomo las ecuaciones de magnetostática, reexpreso B en términos de H y M, ¿bien? Por la definición de H. Quedo con esto. Y ahora, otra vez, esto es un caso particular. Estoy asumiendo que no va a haber corriente libre, debería decir acá. Si no hay corriente libre, el término derecho de esta ecuación se muere. Entonces, me quedo con estas dos ecuaciones. Lo único que hice fue decir que no hay corriente y reescribir la ley de Gauss en términos de H en vez de B. Lo único que hice. Pero resulta que para este caso particular, donde no hay carga libre, las ecuaciones son completamente análogas a las del campo eléctrico, en las que cumple el vector H, si comparan, son las mismas para el campo eléctrico. Donde la fuente del campo eléctrico es ρ, en este caso puedo interpretar la fuente del campo la fuente del campo H como la divergencia de M. Bien. Entonces, no, y perdón, una cosa más, ¿no? Como lo que pasaba con el campo eléctrico es que como el rotor de E era cero, entonces puedo decir que el campo eléctrico se deriva de un potencial. Bien, acá el rotor de H también es cero, entonces puedo decir que H se deriva de un potencial. Bien, es el menos gradiente de un potencial. Eso quiere decir que en el caso en que tengo un problema con magnetización permanente sin corriente libre, puedo plantear un problema igual a los que veníamos resolviendo para el potencial eléctrico. ¿Bien? Donde ahora el potencial es un potencial escalar,
¿bien? No es el potencial vector A. En principio son dos cosas distintas, el potencial escalar para H y el potencial A. ¿Bien? Este es un potencial escalar para H, y las fuentes de este potencial tienen que ver con la magnetización, ¿bien? Con la divergencia de la magnetización. Esto es porque las ecuaciones que resultan son completamente análogas a las del campo eléctrico. ¿Bien? Entonces acá ya termino con el repaso, y lo que quiero hacer es un resumen o recapitular un poquito de situaciones que se me ocurren que pueden aparecer y qué herramientas tengo. Bien. En el caso en el que tengo un medio lineal isótropo de uniforme, donde vale la relación constitutiva, ¿no? que, que B es igual a mu por H. En ese caso, tengo una ecuación para H en términos de las fuentes libres. Bien, esto, si quieren, por ejemplo, lo puedo resolver por Biot-Savart, como hacía en física 3. La divergencia de H es 0, así que vale. Y una vez que encontré H, después puedo calcular B. Y acuérdense, claro, no conozco M, pero tengo la relación constitutiva de la proporcionalidad entre H y B, así que esa es una ecuación más, y de ahí puedo despejar M, y de ahí puedo despejar B. Bien. Acordémonos que lo que me interesa es calcular B en general, porque B es el campo físico. Bien, la fuerza de Lorentz tiene que ver con B, no con H. Así que, en general, una vez que calculé H, me va a interesar calcular B. Así que, esa es una opción si conozco las corrientes libres, y sé que es un medio lineal. De esta forma me puedo sacar de encima, con el campo H, las corrientes de magnetización. Otra forma es, si conozco ya de entrada la magnetización, puedo plantear directamente esto. Fíjense, si comparo con esta ecuación, lo que hace la ecuación de arriba es sacarse encima las corrientes de magnetización, inducidas por magnetización, que, les digo, en general, a veces no las conozco de entrada, las tengo que calcular después, y no puedo ir por este cambio de entrada. Pero si por algún motivo conozco la magnetización, me la puede estar dando el enunciado, ¿sí? Yo puedo plantear esto, y hago otra vez integración directa. Incluso puedo plantear integración directa para el potencial vector, donde otra vez las fuentes del potencial vector son las corrientes libres y las corrientes inducidas. Y acá les recuerdo la expresión para las corrientes inducidas una vez que conozco la magnetización. Y el último caso que les comenté vale solo cuando no tengo ninguna corriente libre, porque era importante asumir que el rotor de H es 0 para que exista ese potencial. Si no tengo corrientes libres y conozco la magnetización, puedo plantear un problema eléctrico equivalente, donde otra vez resuelvo un potencial escalar, donde, bueno, y donde ahora las cargas son cargas entre comillas, en lo que antes era una carga, tengo estas cargas superficiales y estas cargas en volumen. Y fíjense, si comparan, son exactamente las mismas expresiones que cuando hay un medio dieléctrico. Bien, justamente porque las ecuaciones son equivalentes. Así que les repito, voy a hacer de cuenta que existe un potencial igual que antes, como para el campo eléctrico. Voy a asumir que las cargas que tengo son estas, y voy a poner condiciones de contorno
de alguna forma parecida o análoga a como hacían antes. En este caso, las condiciones de contorno son las que habíamos derivado antes. Las que derivé hace un ratito en las primeras diapositivas. Bien. Tendré que imponer alguna condición en infinito o en el origen. Y acá un warning, ojo, no hay conductores a tierra acá. Bien. Las ecuaciones son análogas, puedo reinterpretar todo en términos de... Puedo reinterpretar esto como cargas, porque las ecuaciones son las mismas, pero no puedo, por algún motivo, no se me puede ocurrir poner como condición de contorno un conductor a tierra, porque un conductor para este potencial no tiene sentido. Bien. Es decir, el conductor anula el campo eléctrico, no el campo H. Así que esto es un repaso de las cosas que pueden aparecer, o un resumen de cosas que pueden aparecer. No necesariamente es extensivo. Y recuerden, acá estoy asumiendo que el medio es lineal y es otro medio uniforme. Si no, me va a faltar información para hallarle. Ya, esto vale independientemente del medio que se trate. De todas formas, para que esto me sirva, me deberían dar la magnetización, debería ser conocida. Bien, si no, no voy a poder calcular estas corrientes inducidas o no voy a poder calcular estas cargas, entre comillas. Bien. Y lo último, cuando pienso en estas corrientes inducidas o estas cargas magnéticas, ¿bien? Típicamente estas cosas me pueden aparecer en la interfaz entre medios. Si el medio es lineal, me pueden aparecer en el mismo lugar donde hay fuentes libres. ¿Bien? Si el medio es no lineal, pueden aparecer fuentes arbitrarias en volumen. Entonces, estos son 3 tips de dónde puedo buscar estas cargas inducidas o estas corrientes inducidas. Si el medio es lineal, perdón, acá que estoy hablando de fuentes libres, esto no vale, ¿está bien? Porque acuérdense que el problema eléctrico equivalente vale cuando no tengo fuentes. Bien, así que esto es un poco las estrategias que puedo usar y dónde puedo buscar estas corrientes inducidas o cargas inducidas. Así que, si les parece, vamos al problema. Si quieren pongan pausa y léanlo. Les conté que es un imán esférico, en particular un imán con una densidad uniforme de magnetización. Esta magnetización vale para R menor a A. Es uniforme, apunta en Z. Y lo primero que me piden es calcular las fuentes de H e identificar el problema eléctrico equivalente. Después, bueno, me va a pedir calcular VIH y me dice usar la Poisson integral para el potencial escalar. Bien. Y ahora, veamos, ya que me está sugiriendo usar un potencial escalar, a ver, paso número 1. Para ver que esto lo puedo usar, tengo que verificar que no hay corrientes libres. ¿Bien? Porque eso es lo que habíamos dicho acá, si no hay corriente libre. Estamos en ese caso, así que bien, porque me dice que tengo una esfera magnetizada y nada más. Genial. Bien, no hay corriente libre, así que puedo pensar en un potencial escalar. ¿Cuáles son las fuentes para ese potencial escalar a partir del cual voy a derivar H? Bueno, vengo acá, ¿ok? Entonces, a ver,
La divergencia de M se va a anular, porque M es constante, pero seguramente tenga una carga, entre comillas, superficial. Entonces, conozco la magnetización, bien, es esta, y simplemente de esta forma puedo calcular la sigma magnética, por ponerle un nombre. ¿Bien? Así que tengo que hacer n versor por z versor, y de ahí sale un coseno θ. Bien. Si quieren, esta es la esfera magnetizada, toda en volumen, uniforme. Afuera no tengo nada. Y lo que estoy haciendo al pensar en un problema eléctrico equivalente es reemplazar la magnetización por una sigma, que es esto azul que tengo acá, bien, que otra vez lo puedo pensar equivalente a una distribución superficial de carga. Bien, se entendió que puedo pensar en un potencial escalar, y ahora identifiqué las fuentes, identifiqué las cargas, si se quiere, para ese potencial escalar. Así que en este momento me puedo olvidar del imán, me puedo olvidar del campo magnético, me puedo olvidar de todo, y lo que hice fue trasladé el problema a calcular el potencial eléctrico de un cascarón esférico con esta densidad de carga superficial. Bien, y radio A. Bien, es equivalente. Una vez que me convencí que está bien, que tiene sentido, sé qué es lo que estoy calculando, que es un potencial para H, y al final del día sé cómo recuperar el campo magnético, que es lo que tiene sentido. Una vez que entendí eso y reemplacé el problema por un problema eléctrico equivalente, y entendiendo por qué está bien reemplazarlo por un problema eléctrico equivalente, esto ya lo sabemos resolver, es un problema de la guía 2. ¿Bien? Y de hecho, bien, me dice calcular los campos VIH usando la integral de Poisson para el potencial escalar. Entonces, la integral de Poisson para una densidad superficial es simplemente esta. La densidad superficial, fíjense, la escribí en términos del P1, bien, porque es un coseno de θ. Y esto que es esta es la función de Green, ¿no? En el espacio no acotado, la expandí en armónicos esféricos, que es lo que está acá. Y en esto seguro, esto ya lo vimos. Y bueno, y esta cuenta es, si me salieron las cuentas de la guía 2, seguro que esta cuenta me tiene que salir, ¿bien? Porque no tiene nada nuevo respecto a lo que veníamos haciendo. Lo nuevo en este ejercicio, o en este inciso, es entender cómo puedo llevar un problema donde tengo magnetización y campos magnéticos, cómo lo puedo trasladar a lo que ya se resuelve. Entonces, les dejo, paso rápido la cuenta igual, les dejo para que pongan pausa, la hagan tranquilos y vayan chequeando. Planteo la integral de Poisson, expando en armónicos esféricos y la sigma la escribo también como un polinomio de Legendre. Después, esto es una suma para todo L y para todo M. ¿Okay? Pero como estoy integrando en la superficie, donde se encuentra la densidad superficial de carga, es decir, sobre el cascarón externo al imán, sobre R igual a A, eso por ortogonalidad va a hacer que se mueran todos los términos del sumando, salvo M igual a 0 y L igual a 1. ¿No? Porque estoy contrayendo este armónico contra este P que es muy parecido al armónico esférico. Bien.
Fíjense también que la integral es en las variables primadas, así que este de acá no está jugando ningún rol. Acuérdense nada más, y tengan cuidado que hay un coeficiente que relaciona los armónicos esféricos con los polinomios de Legendre. Pero si lo miran con cuidado, van a ver que les aparece la relación de ortogonalidad y que lo único que contribuye es el término 1, 0, que es proporcional al P sub 1. Así que uso la ortogonalidad. Lo que hice en el último paso fue reexpresar los armónicos esféricos en términos de polinomios de Legendre. La única diferencia es un factor, que es el que desaparece acá. Bueno, y finalmente hago esta integral sobre la esfera de radio A, sobre el cascarón de radio A, y recupero el potencial. Y, ok, ahora que ya resolví el problema eléctrico equivalente, vuelvo a tierra y vuelvo a calcular lo que me habían pedido en última instancia, que si me fijo es, bien, me dice calcular los campos P y H. Yo hasta ahora tengo un potencial. Y si recordamos lo que habíamos visto, este potencial es un potencial para el campo H. Así que si le tomo el gradiente, menos el gradiente, lo que voy a recuperar es el campo H. Lo que hago entonces es el potencial que calculé, lo escribo explícitamente en las dos regiones, que es fuera de la esfera, perdón, dentro de la esfera y fuera de la esfera, ahí va. Y le tomo el gradiente. Ok, parte por parte. Una vez que tomo el gradiente, tengo el campo H, y el campo B es simplemente H más 4πm. Como M me lo dieron al principio del ejercicio, puedo averiguar automáticamente B. Les dejo las cuentas para que las revisen. En algún momento acá tomé gradientes en esféricas, así que quizás les sirve esta expresión. Y bueno, calculé lo que me pedían, H y B. Genial. Y les puedo dejar tarea para el hogar también, comparar el campo magnético exterior al imán esférico con el campo magnético de un dipolo puntual. ¿Sí? Si se fijan, van a ver que este es el campo magnético de un dipolo puntual. Así que, si estoy afuera de la esfera, por el campo magnético no voy a distinguir si tengo un dipolo distribuido o un dipolo puntual. Bien. Y esta es una imagen que me robé del Jackson, pero también quiero mostrarles, fíjense, que a partir de esta imagen se puede ver cuál es la divergencia de los campos. Fíjense el campo magnético. Si miran el campo magnético, de acá todas las líneas son cerradas. Fíjense esta. Miren, por ejemplo, esta. Y todas las que entran a la esfera salen de la esfera. Porque la divergencia de B es 0. Esa es la ley de Gauss. La ley de no hay monopolio. Así que está bien que estas líneas sean cerradas para B. Fíjense, perdón que me fui a cualquier lado, para H no es el caso. Y de hecho, las líneas vienen así y chocan contra el borde de la esfera. Bien, esto es un sumidero de líneas de campo. Y esta es una fuente de líneas de campo.
Eso tiene que ver con que la divergencia de H no es cero. Que justamente la divergencia de H tiene que ver con la magnetización. Si van a la ecuación de antes, van a ver que la divergencia de H no es cero. Así que me pareció lindo que con este dibujo se puede ver un poquito lo que está pasando. Bueno, y ahora el inciso B del ejercicio me pedía calcular otra vez el potencial escalar magnético, pero ahora usando separación de variables en esféricas. Así que, bien, antes lo había hecho por integración directa, ahora, otra vez, recordemos, tengo un problema equivalente para un potencial escalar, donde las fuentes son estas cargas, entre comillas, que calculé, que calculaba de esta forma. Bien. Entonces, tengo un problema equivalente, pero me dice, en vez de resolverte esta integral para calcular el potencial, hace separación de variables. ¿Okay? O sea, básicamente me está diciendo, volví a calcular este potencial por otro método. Así que, genial. Otra vez voy a interpretar que tengo esta carga, voy a hacer separación de variables, voy a separar en dos regiones, la interior, si quieren, voy a separar en la región 1 acá, interior a la esfera, y en la región 2, pienso que tengo una distribución de carga en el cascarón superficial y que depende de tita. Bien, y otra vez, este es un problema muy parecido a los que hacíamos en la guía 2. Así que debería poder resolverlo con los mismos, métodos que veníamos usando. Bien, así que voy a expandir el potencial en armónicos esféricos o funciones polinomios de Legendre, como veníamos haciendo para problemas en esféricas. Voy a poner condiciones de contorno. Las condiciones de contorno van a hacer que el campo se vaya a cero en el infinito. Perdón, que el potencial se vaya a cero en el infinito, porque eso me va a garantizar que el campo H y el campo magnético se van a anular lejos del imán, van a decaer. Voy a pedirle al potencial que no explote en el origen. Y voy a imponer alguna condición de contorno en el borde donde tengo la interfaz. Para eso, si podemos volver atrás, bien, por eso les marqué que las condiciones de contorno son las que ven acá. A partir de estas condiciones de contorno, puedo deducir, si quieren, que lo que tengo que imponer sobre la superficie de la esfera es continuidad y otra vez el salto en la derivada. Bien, esto sale nuevamente de aquí. Así que, bien, lo que hago es otra vez expandir en la base que conocemos en esféricas, imponer las condiciones que les contaba recién, que no explote el infinito, que no explote en el origen, continuidad y salto en la derivada. Llegando a esta expresión, lo único que falta es el salto en la derivada. Bien, con esto voy rápido porque es lo mismo que ya vimos para problemas de la guía 2. Impongo el salto en la derivada y puedo despejar los coeficientes a tilde. Bien, les dejo para que hagan la cuenta tranquilos en casa. Pero la idea es muy similar a los ejercicios de la guía 2. Entonces, la condición que faltaba, donde ahora sigma es esta carga
magnética, entre comillas, que hagamos impuesto, usando ortogonalidad y lo que ya sabemos, se puede despejar el coeficiente. Repito, les dejo que hagan las cuentas en paz en casa. Y nuevamente recuperamos el potencial para el campo H. Este potencial es que separamos, y como debe ser, es el mismo que habíamos calculado antes por el otro método. Otra vez, lo que quiero a partir de este potencial es tomarle el gradiente para conocer el campo H, y a partir del campo H calcular el campo B, que son las cosas que me piden en el enunciado. Y finalmente, en el inciso C, me piden ahora calcular otra cosa, el potencial vector A. Bien. El inciso D me van a agregar otra cosa que es un poquito más distinto, así que el inciso A, B, C me piden calcular lo mismo para la misma situación, pero por distintos métodos. Ahora me piden el potencial vector A, y que a partir de ahí encuentre los campos B y H. Y acá tengo que tener cuidado, no me tengo que confundir. Bien, el método va a ser la integral de Poisson. Eso quiere decir que, bien, que voy a plantear una integral de esta forma. La pregunta es, ¿quién va a ser esta fuente que aparece acá? Y ahora, yo tengo que tener cuidado. Las fuentes para el potencial vector A, no son estas cargas magnéticas, entre comillas, que había calculado antes. Bien, no son estas cargas sobre la superficie de la esfera. Bien, me tengo que acordar que el potencial vector A es un potencial para el campo B. Y las fuentes de B son las corrientes libres y las corrientes inducidas por magnetización. Entonces, si yo quiero calcular el potencial, el A, tengo que usar esas fuentes. Me tengo que olvidar de lo que hice recién. ¿Ok? De hecho, no tiene sentido una fuente escalar para un potencial vectorial. Entonces, la integral de Poisson es esta, para el potencial vector A, y las fuentes son las que les contaba, las corrientes libres y las corrientes inducidas por magnetización. Dividido, sí. Bien, así de esta forma me dan las unidades también. A tiene las mismas unidades que T. El potencial para el campo eléctrico. Así que lo que me falta ahora es saber explícitamente quiénes son estas corrientes libres y las corrientes inducidas por magnetización. Bueno, las corrientes libres resulta que no hay. Sigo en el caso en que estoy con un imán que no tengo la presencia de ninguna espira, de ningún cable. Así que corrientes libres no hay. Todas las corrientes que puedan haber son corrientes inducidas por la magnetización del imán. Así que ahí simplemente recurro a la formulita que apareció antes. Corrientes, esta J quiere decir, yo tomé la notación de escribirla como corrientes en volumen. Como M es constante, el rotor de M se anula, así que no va a haber corrientes en volumen. Lo que seguramente va a haber son corrientes superficiales, sobre la superficie del imán. Y esas corrientes están dadas por M, producto vectorial N, donde N es la normal exterior al imán, que va a coincidir con el radio versor. Así que puedo hacer la cuentita rápido, y esto es lo que encuentro. Otra vez, ahora lo que voy a pensar es, me olvido de la magnetización y la reemplazo por una corriente equivalente. ¿Quién es esa corriente? Es una corriente sobre la superficie del imán, que va en la dirección phi y que tiene esta densidad.
Bien. Y ahora planteo esta misma integral donde ya conozco explícitamente quiénes son las fuentes que aparecen acá. Y para la cuenta que viene ahora, para la integral que hay que hacer, déjenme, voy a hacer algo muy parecido que hice en la integral de antes, de usar ortogonalidad, así que déjenme repasar rápido lo que habíamos hecho recién. Fíjense que la idea fue expresar las fuentes en términos de un polinomio de Legendre, expandir la función de Green en términos de armónicos esféricos, y ahí puedo contraer armónicos esféricos contra armónicos esféricos, o polinomio de Legendre contra polinomio de Legendre, en su ortogonalidad, etc. Así que ahora la idea va a ser la misma. Otra vez voy a expandir la función de Green en armónicos esféricos y voy a tratar de escribir las fuentes en algo que tenga que ver con armónicos esféricos. Así después puedo usar ortogonalidad y voy a llegar a un resultado relativamente simple. Bien. Fíjense que si las fuentes iban como un armónico esférico, el potencial termina yendo como un armónico esférico. En particular P sub 1 o el I10. Bien. Fíjense, la idea, entendamos bien esta cuenta, si no la entendemos bien, pongan pausa, les diría. Ahora vamos a hacer lo mismo. Lo que es un poquito más tedioso es expresar las fuentes en términos de un armónico esférico. En este caso era fácil. Ahora hay que dar por ahí una vueltita más. Lo que hago acá entonces es escribir la corriente inducida explícitamente, según lo que calculé, y expandir el versor phi en cartesiano. ¿Bien? Y aparece ahí. Igual es, ¿qué pasa acá? Yo sé que si me aparecen este tipo de productos, y por eso también me viene bien expandir esto huele a armónico esférico. Bien, trigonométricas de tita y phi huelen a armónico esférico. Y eso está bueno. Acuérdense que yo quiero reescribir esto en términos de armónicos esféricos para después usar ortogonalidad y que se cancelen cosas y se me simplifique. Y si se fijan, los armónicos, fíjense la expresión del armónico esférico 1, 1, por ejemplo. ¿Ven? Es seno de tita por una trigonométrica de phi. Entonces, por eso escribo las cosas de esta forma, y ahora puedo adivinar a qué combinación lineal de armónicos esféricos corresponden estas cosas. Bien, si probamos un ratito, van a encontrar que se puede reescribir de esta forma. Otra vez les dejo para que pongan pausa, revisen las cuentas y lo miren en calma. Ahora les cuento las ideas por si traban o no están claras. Está claro el PDF. Y entonces, ahora sí, una vez que logré escribir la fuente K en términos de armónicos esféricos, reescribo la función de Green igual que antes en términos de armónicos esféricos. Y ahora puedo usar ortogonalidad. Les dejo para que sigan las cuentas. Voy a llegar hasta acá. Y lo que hago ahora, o si escribo explícitamente estos armónicos esféricos, en términos de senos de tita y cosenos de phi, o la función trigonométrica que corresponda, voy a poder sacarme encima otra vez estos versores y recuperar el versor phi. Y entonces, finalmente, tengo la expresión para el potencial vectorial.
Les repito, repasen las cuentas, mírenlas con calma. En el Jackson también lo pueden mirar en el capítulo de magnetostática. Hacia el final está hecho este mismo problema. En Jackson también creo que por ahí esto es un poco aparatoso lo que yo hice acá. Sí me pareció más transparente, pero también escribe en términos de la parte real e imaginaria de los armónicos esféricos. Les quiero decir, si esto no les resulta claro, pueden ir y chusmearlo en el Jackson. Está hacia el final del capítulo 5, si no me equivoco. Bien, y fíjense lo que les decía antes también, como es que, como las fuentes van como cenotita, de alguna forma quedó el potencial vectorial como cenotita, en fin. Y eso tiene que ver con la relación de ortogonalidad que aparece. Entonces, bien, recapitulamos un poco. Habíamos dicho que bien, la integral de Poisson es esta de acá. Lo que había que darse cuenta es que las fuentes son estas, no como antes. Así que después calculamos las cotas de magnetización, vimos que había solo una corriente superficial y resolvimos la integral. Y les conté que para resolver la integral, la idea era forzar a que apareciera la relación de ortogonalidad. Yo vi que más o menos estas cosas podían tener la pinta de armónicos esféricos, porque sé que los armónicos esféricos son productos o polinomios de seno de tita, coseno de phi, seno de phi, coseno de tita, una mezcla de esas funciones. Entonces lo llevé a la forma de los armónicos esféricos para usar ortogonalidad. Esa es la idea detrás de lo que está en esta cuenta. Finalmente calculé el potencial vector A. Ahora, volviendo al enunciado, me decía, calcular el potencial vector A mediante la integral de Poisson, buenísimo, ya lo tenemos eso, y a partir de allí, B y H. Entonces, agarro el potencial vector, y lo que me tengo que acordar es que si al potencial vector le tomo el rotor, obtengo B. Bien, así que hago eso, acá está. Acá les escribí la formulita del rotor en esféricas, que les va a servir. Bueno, y tienen el resultado componente a componente, es acá a la derecha, y acá lo expresé eh, para ambas regiones explícitamente. La pregunta que dice acá, ¿por qué calcule B y no H? Justamente tiene que ver que el potencial vector es un potencial para B. Recuerden que el potencial equivalente al eléctrico de los incisos A y B era un potencial para H. Así que no me tengo que olvidar de esas cosas, de saber que estoy calculando. Bien, último inciso entonces. La idea ahora es meter alrededor del imán un medio lineal. Bien. Así que ahí ven el enunciado, pongan pausa si quieren. Lo que va a pasar ahora es, a ver, además del imán que ya tenía, ahora, bien, el gris sería el imán, y afuera del imán, entre los radios A y B, hay todo un medio también esférico, que es un medio lineal y es otro polihomogéneo, con una permeabilidad mu. Así que, a ver, dos cosas en este inciso que me empiezan a mezclar un poco. Primero, antes de resolver el problema, quiero repasar un poquito y volver a enfatizar cómo es el tema de las fuentes, ¿bien? Porque venimos de resolver lo mismo de distintas maneras, así que ahora quiero recordar un poquito, repasarlo y repetirlo, y dejar bien en claro qué voy a hacer ahora. Eso por un lugar. En segundo lugar, lo que tiene este inciso es que tengo dos medios distintos donde la magnetización
va a tener dos formas distintas, dos dependencias distintas. ¿Bien? O tres si quieren, porque afuera tengo vacío. Entonces, tengo el imán, el medio y el vacío. Así que, a ver, vamos a ver esas dos cosas. Primero, quiero recapitular un poquito respecto a lo que hicimos en los tres incisos anteriores y pensar cómo voy a encarar este inciso. ¿Bien? Es decir, yo tengo la posibilidad de calcular el campo magnético B o su potencial A. En este caso, las fuentes tanto para B o para A van a ser las corrientes libres y las corrientes de magnetización, las corrientes inducidas por magnetización. ¿Bien? Que en ese caso las calculo de esta forma, las corrientes inducidas por magnetización. Las corrientes libres me las tienen que dar, en este caso no hay ninguna, así que mejor, y las corrientes inducidas las calculo de esta forma. ¿Bien? La otra posibilidad es calcular el potencial para H. En ese caso, a mí me gusta un poco más esto porque es más simple calcular un potencial, me parece un potencial escalar, parecido al problema eléctrico. Esto recuerden que lo puedo hacer porque no hay corrientes libres, si no, no me sirve esto. ¿Bien? Pero como estoy en este caso, puedo en cambio, en vez de preocuparme por este lado, puedo preocuparme por calcular algo que sería equivalente a cargas eléctricas. ¿Bien? Y esta es la formulita. Bien, así que o hablo de corrientes libres y corrientes inducidas, y calculo el campo magnético B o el potencial A, o, y esto solo puedo hacerlo en el caso en que no tengo corrientes libres, puedo calcular un potencial que es equivalente al caso eléctrico, sería casi que igual a todos los problemas que venimos resolviendo, y las cargas están dadas de esta forma. ¿Bien? Así que yo voy a optar por este camino. ¿Bien? Y bien, la pregunta que sigue es, ¿quiénes son estas cargas? ¿Bien? Esta sigma y esta rho. ¿Bien? Y en general habíamos dicho que puede haber en volumen o en superficie, ¿no? Donde hay interfaz. ¿Se recuerdan? Al principio hice los casos típicos donde me pueden aparecer estas fuentes. ¿Bien? Y en las interfaces vamos a tener, ahora tengo dos interfaces. En R igual a A, la interfaz entre el imán y el medio eléctrico, y en R igual a B, la interfaz entre el medio y el vacío. ¿Bien? Y ahí me van a aparecer estas sigma, que son las que están dibujadas a la derecha. ¿Bien? En este caso estoy pensando en el problema eléctrico equivalente, así que voy a hacer de cuenta que tengo densidades superficiales de carga en esos lugares. Pero si quisiera hacer esto, si quisiera ir por este camino, tendría algunas corrientes también en la interfaz. Bien, ¿y qué pasa en volumen? Porque me podría preguntar, en general podría haber también fuentes en volumen. Me pregunto ahora, así estoy seguro de que ubiqué dónde están todas las fuentes, ¿qué pasa con las que están en volumen? Bueno, en el imán es fácil, porque la divergencia de M es cero, porque M es uniforme en el imán. Así que ahí es fácil ver que no va a haber fuentes. Bien, así que eso está. ¿Y qué pasa en el medio, en la parte violeta? Bueno, tampoco va a haber fuentes en volumen. Y eso es porque es un medio lineal. Bien. Yo les había dicho al principio, si tengo un medio lineal, solo pueden aparecer fuentes apantallando fuentes libres. ¿Ok? En este caso no tengo ninguna fuente libre, entonces no tengo ninguna fuente libre en el medio lineal, en volumen, entonces no hay ninguna otra fuente que apantalle esa. Entonces, en este caso, en que tengo un medio lineal y no tengo ninguna fuente que apantallar, esta ρ en volumen, que sería una carga volumétrica equivalente, si se quiere, no va a haber de este tipo. ¿Bien? Si no me creen lo que es, una posibilidad es que tienen es acordarse de esto, que
que las únicas cargas en volumen que pueden, las únicas fuentes en volumen que pueden aparecer son fuentes que apantallan fuentes libres. Una opción que tienen es recordar eso. Otra es ver que la divergencia de M es 0. ¿Ok? Y para ver eso, lo que hay que usar es la relación, es la definición de H más la relación entre H y B para un medio lineal, y la ley de Gauss, que la divergencia de B es 0. Si uno agarra esas relaciones, puede ver rápido que la divergencia de M necesariamente va a ser 0. Y si no, me creen lo que estoy diciendo y lo recuerdan, que en este caso, como es lineal, y no hay nadie a quien apantallar, no va a haber cargas en volumen. Así que todas las fuentes son las que ven acá. ¿Bien? Esta sigma azul, que tiene que ver, esta es la misma que antes, que ya tenía en los incisos anteriores, es la que aparece por el imán, y ahora van a aparecer dos más, que son las rojitas, que tienen que ver con el medio que agregué. Bien, y las que están en R igual a A las voy a juntar en una sola. No, como están las dos en R igual a A, simplemente voy a hacer de cuenta que tengo dos cascarones. No voy a distinguir entre el rojo y el azul para R igual a A. Así que, está claro, esto es importante, porque después, una vez que planteo un problema eléctrico equivalente, ya deberíamos saber resolverlo. Casi deberíamos tener todo. ¿Bien? Por eso me parece importante reconocer bien las fuentes, convencerse de eso, ¿ok? Y repito, así queda claro, en este caso vamos a tener dos cascarones, uno en R igual a A y otro en R igual a B. Bien, eso es lo que hay que resolver. Lo que voy a hacer a continuación es plantear casi de entrada el potencial, ya medio que me lo sé de memoria, el potencial de un cascarón. Ok, así que si no se lo acuerdan, repasen lo que hayamos visto antes, porque ahora medio que lo voy a poner de memoria. Bien. Y el otro problema que tengo, es el problema que aparece siempre que introduzco medios lineales, es que yo no conozco cuánto valen estas sigma. Así que voy a tener que acomodarme a eso de alguna forma. Bien. Lo que voy a hacer es plantear condiciones de contorno. Porque, otra vez, no puedo resolver el problema haciendo de cuenta que conozco estas sigma. Porque no las conozco. La carga inducida va a depender de la intensidad del campo. Y la intensidad del campo depende de las cargas inducidas, entonces entro en un círculo. Bien. Así que, a ver. Entonces les decía, voy a pensar que tengo dos cascarones esféricos. Acuérdense que estoy haciendo de cuenta que estos en R igual a A son el mismo. Bien. Lo tomo como uno solo. No voy a dividir en tres regiones, les recomiendo que no lo hagan porque las cuentas son un bodrio, aunque si quieren pueden intentarlo. No estaría mal, simplemente es largo. Y otra vez, esto es importante, no puedo hacer de cuenta que conozco cuánto valen las densidades de carga en los cascarones, porque no lo sé. Podría calcularlo al final, después de resolver el ejercicio, quizás sí podría calcularlo, pero a priori no lo conozco. No me lo están dando en el enunciado. Entonces, voy a mirar directamente las condiciones de contorno para H. En ese es el planteo. Y esto es lo que les decía. El primer término es el potencial de un cascarón, el segundo término es el potencial del segundo cascarón. En el que tiene radio igual a A y el que tiene radio igual a B. Y fíjense que en realidad esto sería una suma sobre todos los L, y todos los M, si se quiere, pensando en coordenadas esféricas. Pero solo puse el término con L igual a 1 y M igual a 0. Y eso es porque yo sabía que esta sigma M iba como un P sub 1. Entonces, todo lo que me aparezca va a ir como P sub 1, si había una fuente original que iba como P sub 1. Si les parece un truco un poquito mágico, otra vez,
Prueben por poner una solución más general con todo L y todo M, van a ver que al final del día solo le sobrevive este. Yo esto lo estoy haciendo para ahorrar un poquito más de cuentas. Bien. Y me imagino, lo que pasa es algo similar a lo que, bien, cuando uno tiene un oscilador armónico y un oscilador armónico forzado, si yo lo excito con una frecuencia omega, el chabón va a oscilar con frecuencia omega, con la misma que yo la excito. Bueno, acá va a pasar algo similar. Si yo pongo una fuente, que en este caso es la del imán, que va como P sub 1, bueno, el potencial va a ir como el P sub 1. Esa es la idea, la intuición de por qué funciona. Les repito, si les parece un galerazo, prueben lo más general. Van a ver que automáticamente se les anula. Y queda solamente el P sub 1. ¿Ok? Entonces, ya conozco el potencial de dos cascarones, a menos de estos coeficientes A y B. Faltan determinar los coeficientes A y B. Voy a determinarlos con condiciones de contorno para H. ¿Cuáles son esas condiciones de contorno? Son estas. ¿Bien? Por la ley de Gauss, para el campo magnético, el salto de la componente radial de B es cero. B, o sea, B es continuo a lo largo de los cascarones. Y entonces, ahora quiero reescribir estas condiciones en términos del potencial. Y acá es donde tengo que tener un poquito de cuidado de cuál es la relación entre B y el potencial. Entonces, para eso me tengo que acordar que en cada una de las tres regiones está pasando algo distinto. ¿Bien? ¿Se acuerdan que H era B menos 4 pi m? Eso lo definimos al principio. ¿Bien? Así que, para la región del imán, ¿bien? Para la región esta, la gris, simplemente puedo escribir B igual a H más 4 pi m. Porque 4 pi m la conozco, la magnetización para el imán sí está dada, así que esta m sí la conozco, y H, ahora sí, es la derivada del potencial. Bien, acuérdense que este es un potencial para H, no para B, así que la derivada radial del potencial, o menos la derivada radial del potencial, me da la componente radial de H, no de B. Entonces, para la región del imán tengo que usar esta relación. Para la región del medio, tengo que utilizar esta otra relación. Porque si yo escribo M, ahí no sé cuánto vale M, a priori. Bien. Y para la tercera región, como mu es igual a 1, es vacío, simplemente vale que B es igual a H. Una vez que tengo en cuenta estas tres cosas, y no me olvido que H es que phi es un potencial para H, a partir de estas condiciones de contorno, reescribo B y me va a aparecer esto. Y lo que ven me aparecen derivadas del potencial. Así que esto es más o menos algo parecido a una condición de salto de la derivada. Es una relación entre la derivada del potencial de un lado del cascarón y del otro. Pero bueno, en fin, esto es simplemente dos ecuaciones para dos incógnitas, van a aparecer A y B. Les dejo que despejen con cuidado. A mí me dieron de esta forma los coeficientes. Así que una vez que reemplazan estos coeficientes en la expresión del potencial, ya está. Calculé el potencial para el caso en el que agrego este medio. Un check que pueden hacer, y siempre está bueno, porque es medio un bodrio, estos coeficientes son bastante largos. Bueno, lo que puedo hacer es reemplazar mu igual a 1. Ese es el caso en que el medio deja de existir, ¿bien? Se vuelve otra vez vacío. Y ahí está bueno, pueden chequear. Mu menos 1 es 0, así que esto se muere, quiere decir que este término se muere. Eso está bien porque deja ver un cascarón en B y solo sobrevive el término del cascarón en A. Y además, todo este término se muere y esto vale 3 y pueden ver que recupero lo que tenía antes.
Eso es un buen check, que cuando mu tiende a 1 recupere el resultado anterior. Para tener confianza de que tiene sentido el resultado que llega. Así que hasta ahí ya casi estamos. Lo último que me pedía el inciso es, me preguntaba cuál era el momento magnético, así que se los comento muy rapidito. Bien, fíjense, esto sucede siempre, el término con L igual a 1 y M igual a 0, o el coeficiente que acompaña al... Es decir, hay una parte en general para cualquier potencial. Hay una parte que va de esta forma, esta es la que tiene L igual a 1 y M igual a 0, cuando yo expando el esférico. Entonces, el coeficiente que acompaña a todo esto es el momento en Z. Bien, así que simplemente, esta es la forma más fácil de leerlo sin tener que hacer ninguna cuenta. Para mí es lo más directo hacerlo de esta forma. Y, bueno, podría haber componentes en X y en Y. Bien, esos son, las componentes en X y en Y tienen que ver con M igual a 1 y menos 1. L igual a 1, M igual a 1 menos 1. Bien, son combinaciones lineales de esos. Como en este caso no hay términos con M distinto de 0, simplemente es fácil ver que P sub X y P sub Y están nulos. Así que solamente tengo momento dipolar en Z. Y el término que acompaña al L igual a 1, si miramos atrás, van a ver que es A mayúscula por A minúscula, porque cuando me alejo esto vale A, y lo más B por B minúscula. Bien, es simplemente leer el coeficiente cuando me paro muy lejos de la distribución. Y de ahí es de donde sale este resultado. Bien. Por último, comentario para ver que tiene sentido. Cuando tomo el límite de mu yendo a 1, el coeficiente es simplemente este. Bien, esto si quieren ya lo podía leer de los incisos anteriores. Y otra vez, tiene sentido que el momento dipolar sea la densidad volumétrica de magnetización por el volumen. O bien, la densidad dipolar por el volumen. Así que también otro check que tiene sentido. Y hasta ahí está. Espero que se haya entendido. Cualquier cosa, obvio, pregunten por el foro. No dejen de preguntar, no se queden con las dudas. Y muchos éxitos. Traten de reproducir las cuentas y el ejercicio. Traten de hacerlo solos o ir siguiendo los apuntes, el video, etc. Y así, yo creo que si les sale este ejercicio, van a entender bien la parte de medios magnéticos. Así que suerte, que anden bien, che.